Y bien, amigas y amigos, seguimos en su espacio Khalil Michel desde la Z, cada vez más cerca. Contamos con la participación de no solamente un abogado, sino un dominicano al que he admirado siempre, no solamente por su condición de jurista y ex juez, sino porque ha defendido siempre las posturas más nacionalistas con determinación y hasta radicalismo por el bien de toda nuestra quisqueyana nación. Con nosotros, el abogado Juan Miguel Castillo Pantaleón. Hermano, bienvenido a su espacio. Gracias, Khalil. Muy honrado por tu invitación. Siempre he seguido muy de cerca esas posturas dominicanistas que ha mantenido durante toda su carrera personal, jurídica y por qué no hasta política, porque al final todos lo somos. Y nos llena de honor tenerlo acá. El tema patriótico es en esencia político, porque reivindica la patria como el valor más elevado al que la actividad política debe dirigirse en su salvaguarda y protección. La patria es lo que nos convoca a todos. El ejercicio de autoridades políticas es, al final de cuentas, la gobernanza de ese pueblo. Sin patria no hay nada que defender entonces, ni siquiera las autoridades electas tendrían sentido. O sea, eso yo entiendo que es un tema trascendente para todos. Justamente en el marco de eso, mi directo doctor, hemos querido invitarlo para analizar desde su perspectiva lo que es el desempeño gubernamental o a nivel estatal, tanto en el ejercicio constitucional a lo interno y a lo externo. Empecemos por lo externo. ¿Cómo valora usted la situación de este conflicto con el muro fronterizo, los escarceos que hubo la semana pasada y todo este tema del canal desde la perspectiva del doctor Castillo Pantaleón? Bueno, es que el escenario es muy complejo. A ver, por una cuestión de tiempo habría simplemente que dar pinceladas mínimas, porque todo el mundo sabe lo que ha estado aconteciendo. Haití es un estado fallido, una situación de ingobernabilidad absoluta porque carece de autoridades legítimas. El orden constitucional está siendo absolutamente desconocido por los hechos, es decir, no hay Estado de Derecho vigente. Tenemos una autoridad, por lo tanto, precaria, que se empecina la comunidad internacional en reconocer su validez, a pesar de que a lo interno de Haití, Ariel Henry no cuenta con apoyo de ningún sector importante, se sostiene, por lo tanto, de una manera muy precaria, y el Estado Dominicano, a falta de otro interlocutor válido, en cierta manera concurre en ese reconocimiento fáctico de su permanencia y eso obviamente hace que vayan en curso de colisión permanente las percepciones políticas, tanto de aquellos que pretenden ejercer algún tipo de liderazgo en Haití como de parte de la población, porque el gobierno carece de legitimidad, y al Estado Dominicano, en cierta forma, reconocerlo, pero además promover constantemente una solución internacional que pasa por una intervención en suelo haitiano de fuerzas militares o policiales, como se le quiera llamar, con todo el mal recuerdo, los sinsabores de las experiencias anteriores de la MINUSTAH y demás, pues también hay la sensación en Haití de que el gobierno dominicano pues apoya el desgobierno que hay allá. Eso es un tema importante que la política exterior lo entienda. Es decir, cuando tú quieres contender con un adversario o con un interlocutor con el que tienes una discusión, tú tienes que atender a lo que el otro está entendiendo de lo que tú haces. Claro. Si tú no te sientas a escuchar y a ver lo que el otro está percibiendo, va a haber un desencuentro permanente. Y ese es un gran problema porque lo cierto es que el dilema de la política exterior pasa por la necesidad de pacificar a Haití, encarrilarla hacia la institucionalidad, para que el efecto migratorio consecuente e inmediato de la disolución del Estado haitiano no impacte la República Dominicana con todo el corolario de sobrecostos en los servicios públicos, más un tema de inestabilidad que puede trasladarse al resto de la isla. Entonces, es un gran dilema porque el gobierno tiene que dar una imagen de autoridad, una imagen de preocupación, de motivación en la comunidad internacional, pero al mismo tiempo de buena vecindad y de armonía, para que el pueblo haitiano no entienda que en cierta forma la política exterior se ha articulado en mancuernas con Ariel Henry, porque es que también la intervención internacional, ya sea de asistencia policial o una intervención militar propiamente dicha, pasa
necesariamente, como pasar por Go en el juego del Así monopolio. es. Si pasas por Go y cobras los 200, bueno, pues pasas por Go, dejas a Ariel Henry en el poder. No sé si entiende. O sea, Totalmente. entonces la gente allá está entendiendo otra cosa. Miren, hoy es, en el momento en que estamos grabando esto, es miércoles 8, ¿verdad? En el día de ayer pasó un incidente, Sí. martes, en el que un grupo de revoltosos haitianos frente al área donde está cercana a la pirámide número 13, obstaculizó la carretera que del lado exterior del muro perimetral, del muro inteligente, pero en territorio plenamente dominicano, estaba patrullando. Troncos, neumáticos incendiados, etc. Y un grupo de revoltosos, pero todos ellos, solo había todo el país ya, con teléfonos. Grabando. O sea, ahí lo que había mucha gente, pero había militares ahí. De un cuerpo armado, que no hay ejército allá, no hay policía, es el de la brigada de un cuerpo. Sí, no, es la brigada que da protección de la policía medioambiental a los trabajos de la construcción del canal. Ok. Esto lo sufraga una política haitiana que es arquitecta y estudió aquí, Sí. Juanique Pierre. Entonces yo siempre le he dicho a la gente, señores, vean los periódicos haitianos, los comentarios de la gente a las noticias, para ustedes entender qué es lo que está pasando. Todos sabemos que eso se trató de una provocación de haitianos desafiando en territorio dominicano a los cuerpos armados dominicanos que custodian la frontera, que dieron un ejemplo de templanza. Pues estamos viendo revoltosos. Y la intervención en el territorio dominicano. Y acompañados de personal uniformado con armas largas. Eso lo vio todo el país. Bien. No ha salido en la prensa local. ¿Qué pasó después? Hay versiones. ¿Qué pasó después? Lo que pasó después lo he compartido, porque yo sí leo todos los periódicos haitianos y los traduzco, activo la traducción y lo comparto para que la gente, y principalmente los periodistas y comunicadores, también vayan viendo lo que está pasando de aquel lado. Claro, porque ese es el interlocutor. Claro. No te pongas como los autistas, a estar atento a lo que está en tu imaginación o lo que tú entiendes ver. Atiende a lo que está mirando el otro. ¿Y qué dicen los periódicos? Okay. En primer lugar, el funcionario de esta brigada, es un personal civil, armado pero civil. Obviamente, viendo la situación explosiva, hubo un intercambio telefónico, tampoco lo vi reseñado en la prensa dominicana, entre el primer ministro, el canciller haitiano y el canciller dominicano. Hubo una llamada, los medios haitianos, muy pocos lo reseñaron, pero el único medio que lo reseña indica que no se dieron detalles de la conversación. Tampoco se explica bien quién llamó a quién. Lo cierto es que lo que sí está documentado es que este funcionario de esa brigada de mantenimiento medioambiental, que es la que le da protección a la construcción del canal, fue allí y para desactivar una situación que puede volverse explosiva, le desarma a estos militares que estuvieron allí, o si no militares, gente que estaba uniformada, y les sustituyó sus armas largas por armas cortas. Es decir, pistola. Ok, ¿sabe lo que pasó con el funcionario después? ¿Qué pasó? Lo estuvieron a punto de linchar. No. Eso no salió aquí en los medios. Al hombre lo tuvieron al linchar. Entonces, tú buscas todo el resto de la información periodística y la versión que se da, empezando por el novelista, que es el que fundamentalmente leen los periodistas y los dominicanos aquí en general, es de que soldados dominicanos penetraron en territorio haitiano frente a donde se está, en el lugar en donde se está construyendo el canal. Que no es el sitio, para nada. No, pero eso es así. Sí. Lo que estoy diciendo, ustedes pueden confirmarlo en todos estos medios y hacer un research, una investigación, una pequeña investigación, verificación en los medios de prensa haitianos. No hay uno solo que dé una versión distinta. Y hay toda una retórica de que ellos fueron allí a amenazar a ciudadanos que no tenían otra cosa más que teléfonos y al personal
de esta brigada de protección medioambiental que estaba protegiendo a los ciudadanos frente a la agresión de ese ejército. Entonces, siendo así, doctor Y Castillo, que quienes evitaron la Pantaleón, desgracia fueron los soldados haitianos. Oye, es una cosa totalmente pero distinta. yo lo que leo con lo que usted me dice es que hay una intención clara y un plan que se va ejecutando desde Haití hacia acá. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo evalúa usted el desempeño de las autoridades dominicanas frente a esto? Es que el desempeño de la autoridad también es complejo. Así como es analizar la situación en Haití, en el gobierno también es complejo. ¿Por qué? Porque un gobierno es una cosa amplia. Cuando tú dices el gobierno, pareciera como que es una unidad. Es una unidad, pero dentro de un conjunto. Igual que las matemáticas, conjunto es una figura, es un concepto en matemático que consta de elementos, algunos de los cuales tienen un valor distinto al de otros, ¿verdad? 100%. Y algunas de las operaciones que hay dentro de un conjunto, que tiene una ecuación, claro, pueden ser incluso de multiplicación, perdón, o de resta o de suma. Entonces tú ves en el gobierno contradicciones entre funcionarios que son designados por un presidente que tiene una retórica que es muy clara. La del presidente nos fascina a todos. La del presidente es: no hay solución dominicana al tema haitiano. Al tema haitiano. Y todo el mundo dice, claro, por supuesto, no es una cuestión de lógica. Estamos de acuerdo. Que no lo inventaba el presidente de la República. Ese es el discurso del Comité Dominicano por la Solidaridad Internacional con Haití, del cual fui hasta que por hipoxia, de una pequeña subvención que se la quitaron, viene enarbolando desde el año 1994. Es decir, el presidente, que tenía incluso una retórica como candidato y otra como presidente, afortunadamente, ha asumido ese discurso. ¿Pero dónde usted ve doctor Castillo Pantaleón, esas contradicciones? Bueno, usted tiene el canciller, que preparó, por cierto, el plan de gobierno del PRM, recordemos eso. Claro. En la que plantea y sigue aferrado en su retórica personal como funcionario. Una cosa es la de él y otra cosa es tener que ejecutar lo que le manda a su jefe, porque él no se gobierna. Él tiene que obedecer al final de cuentas la línea del presidente. Pero su verdadero pensamiento quedó expresado en la comparecencia al Senado de la República. ¿Qué dijo de la sentencia 168? ¿Qué dijo? De nuevo la critica, demostrando su ignorancia, como siempre, ese hombre no parece ni abogado. Un hombre que estudió derecho, él es abogado, él es egresado de la UAS, pero su especialidad es el derecho internacional público. Pero aún dentro del derecho internacional público, este flamante canciller, un hombre exquisito y que tiene muchísimas capacidades y muy inteligente, ese señor se comporta peor que un estudiante de derecho cuando se habla de estos temas. Señores, la Constitución Dominicana, el texto sustantivo sobre el cual descansa el Estado de Derecho, tiene su órgano de control. Se llama Tribunal Constitucional. Es el único intérprete de la Constitución. Documento sustantivo que el canciller, el presidente y todos los demás funcionarios juran defender, hacer cumplir junto con todas las leyes. Y ese señor de nuevo marcha contra la interpretación que no solamente el Tribunal Constitucional le ha dado, sino también toda la jurisprudencia constitucional anterior y la jurisprudencia en materia de casación acerca del alcance de lo que significa la palabra tránsito para establecer quienes tienen el derecho a la nacionalidad dominicana por nacimiento, que está vedada a todo extranjero que no tiene la condición de residente legal. El concepto de residencia legal está en el artículo 13 del Código Civil desde el año 1884. Ustedes están oyendo, o sea, el que se pone a decir una cosa distinta y decir que extranjero residente es el que simplemente vive en un sitio, no da ni para estudiante de derecho. Lo que estoy diciendo, búsquenlo ahí. O sea, hay cosas que una persona que pasó por un aula de una universidad y estudió derecho, aunque no se graduara, no puede decir porque demuestra una ignorancia supina. Entonces, ¿qué efectos tienen esas contradicciones? Ese señor, usted tiene el canciller, usted tiene el canciller, usted tiene un embajador muy destacado en España. Juan Bolívar Díaz. Acaba de publicar un artículo en este largo feriado. ¿Qué le dice a los dominicanos? Que los dominicanos tienen una retórica de odio hacia, pero ese señor no se ha leído la prensa haitiana. En la prensa haitiana, señor Juan Bolívar Díaz, sepa usted que al presidente que lo designó usted le llaman hasta matón. Wow. Gángster. O sea, cuanto improperio ustedes se imaginan, se le dice en la prensa haitiana. La imagen que se proyecta del gobierno dominicano elegido democráticamente en una primera vuelta, claro, por las mayorías. Ese señor es el presidente incluso de quienes no votaron por él. Eso es algo que es reclamado.
Yo soy un gran crítico de algunas cosas que no me gustan del gobierno del presidente Abinader. Pero si llegado el momento, yo tengo que apoyar al presidente Abinader. Pues yo primero soy dominicano, después cualquier otra cosa. Entonces, y eso es lo que debe hacer todo dominicano y todo político responsable. Aquí hay políticos jugando a la politiquería con eso. Ese es otro detalle también. Y véanse cuáles son los políticos dominicanos que son ampliamente citados y ponderados en la prensa haitiana. Y cuando tú eres una de las herramientas o argumentos favorables al adversario, revísate lo que estás haciendo. Revísate. Oye, presidente Fernández. Algo importante. Lo quiero muchísimo, pero así como digo una cosa del presidente Abinader, también tengo, y por eso que no me termino llevando bien con ninguno de los políticos. Sí. Mi mujer y mi hijo me dicen, pero tú terminas peleándote con todo el mundo. Digo, es que no estoy para celebrarle nada a nadie. La política es una cosa muy compleja y el ser humano es un ente complejo. No siempre está acertando. Si acertara a todo, no fueron humanos. Yo creo que este va a tener que ser un primer capítulo de muchos que vamos a desarrollar. Sí. Pero antes de que usted se me vaya, mi querido doctor Castillo Pantaleón, el senador por la Romana, Iván Silva, ha establecido un nivel de posibilidad de interpelación al presidente de la República por supuestamente acoger temas de terrorismo haitiano contra aquel gobierno en razón de lo que usted decía al inicio. ¿Qué opinión tiene al respecto? No, es que estos no son momentos para... Todos los dominicanos tenemos que estar de acuerdo en un tema. El tema, la crisis haitiana afectará a la República Dominicana y se está jugando a la desestabilización insular. ¿Quién está jugando a eso? Distintos sectores. ¿Por qué? Porque la medida... Mira lo que ocurre. Hay un fenómeno que le llaman el del capitalismo del desastre. Es un concepto que se ha desarrollado en los escenarios de la geopolítica y de la economía. El Estado fallido es aquel que no cumple con ninguna de las condiciones del Estado funcional. No tiene control sobre el territorio, la población y no tiene un gobierno funcional en general. O sea, no es legítimo. Entonces, ¿qué ocurre? Haití encaja en todo eso. Entonces, ¿qué ocurre? Que eso es un gran desafío para el derecho internacional, pero también es un gran desafío para la comunidad internacional. Claro. Porque usualmente los estados fallidos, por su misma naturaleza, son o de un costo muy alto para tú intervenirlos y poder rentar de sus recursos, porque en Haití no hay, ahora mismo, por ejemplo, en Haití no hay nada que retribuya la inversión que se haga en su pacificación y estabilización. Tiene que haber algo, tiene que haber, por ejemplo, en Libia, ¿para qué matan a Gaddafi y desestabilizan Libia? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que el océano de petróleo que hay ahí, las potencias que patrocinaron ese asesinato y esa desestabilización consecuente pudieran ser aprovechados por empresas concesionarias. La guerra es un gran negocio. Una gran catástrofe humanitaria que genera la conmiseración y la misericordia internacional. ¿Para qué sirve? O para recaudar mucho dinero. El que maneja el cepillo en la congregación es el que mete la mano en él. Es así. Es así. Entonces, es un tío mío el que administra, se suministra. Indudablemente. O sea, y el que sirve al altar, primero come del altar. Pero tú no ves que en la misa te dan la comunión, te dan el pan, pero del vino no brindan. No, eso no. Doctor, finalmente... Entonces, al final de cuentas, eso es lo que está... Por lo tanto, la República Dominicana tiene que estar consciente de eso y saber que el ejercicio de la política internacional y el de la paz interior y el de la gobernanza en la República Dominicana es muy compleja. Los dominicanos no podemos estar jugando a la politiquería. Usted terminará votando por el que tenga las mejores propuestas, no por el que critique más. Y ese es el reclamo que los ciudadanos conscientes le hacemos a las fuerzas de oposición. Díganme qué es lo que piensan hacer para yo preferir votar por ustedes y no que continúe quien está. Finalmente, doctor, en el marco de esa resiedumbre por esa lucha por la dominicanidad que usted siempre ha expresado, un mensaje sobre todo al presidente Abinader de cómo manejar desde su perspectiva o continuar manejando este tema de la crisis haitiana. Presidente Abinader, usted sea coherente con muchas cosas poniendo en línea a quienes son sus subalternos designados por decreto. Porque en los niveles de incredulidad, en la sinceridad de sus palabras, tiene que ver precisamente con el accionar de estos funcionarios que nombra, que le rinden cuenta a usted y usted los nombra y los mantiene en esas posiciones. Desprenda de toda agenda oculta, incluso aquellas que han sido iniciativas muy loables, como el del pacto, que me negué a firmar porque tiene dentro de su articulado propuestas que no tienen nada que ver con la crisis actual. Ese tipo de cosas debilita. Unámonos en aquello que nos mantiene fuertes como dominicanos, como un solo hombre. Extrañamente en Haití se unen
cuando se trata de República Dominicana. En República Dominicana, extrañamente, nos dividimos cuando se trata de Haití. Ese es mi único mensaje como ciudadano. Hermano, gracias por haber participado. Hemos tenido una leccionadora e interesante conversación con el abogado y ex juez José Miguel Castillo Pantaleón, quien ha postulado y presentado la realidad sobre la situación haitiana en República Dominicana. Con esto concluimos la entrega de la noche de esta noche. Nos despedimos, no sin antes recordarles que mañana a las 7 estaremos Khalil Michel desde la Z, cada vez más cerca. Llévatelo, Francis.